Entonces, comenzamos ahora sí con las cosas serias. Emprendimiento social. Yo quiero hacer un contexto bien interesante, porque el mundo cambió y no nos dimos cuenta. Hoy estamos hablando de otra sociedad, y es una sociedad que es literalmente otra. Estamos hablando de conceptos globales, de la tecnología como una herramienta y una dinámica de desarrollo, donde la tecnología hoy son un elemento asociado al crecimiento social. Ese, digamos, es el vehículo por el cual se transforman sociedades. Entonces, pásamela ahí. En el 2008, ¿qué pasa? Hay una crisis estructural, ni siquiera coyuntural, de todo el modelo capitalista. Es la primera vez que el capitalismo en su era moderna tuvo una crisis tremenda. Pero si uno mira y miramos el contexto, antes, en los últimos 25 años, me atrevería a decir, o 30 tal vez, es cuando se ha generado más riqueza en todo el mundo. Es cuando el país, Estados Unidos, la economía más grande del mundo, se consolida como ¿cómo decirle? Como la potencia económica del mundo. Se cae el muro de Berlín, en los últimos, se desarrolla un modelo, digamos que el modelo socialista entra y explota, y casi que todos nos volvimos capitalistas, y llega ese boom del crecimiento económico gigantesco. China misma cambia su modelo, y es el primer país que vemos que es manejado con dos conceptos, ¿no? Una política socialista o comunista, como la llaman, y un país que en su efecto es capitalista, con un modelo dual que es bien interesante verlo. Y ahí comenzaron unos desarrollos interesantes. Y en el 2008 entra una crisis, ¡pum!, y explota el modelo. Explota el modelo porque el modelo se creó sobre la especulación. Hay especulación de mercados y hay una sobrevaloración en la finca raíz, que es lo que hace, digamos, de alguna manera que se explote esto. Voy a contextualizarlos otro poquito más en el sentido de por qué un país es rico y por qué un país es pobre. Porque a veces uno dice, oiga, ¿cuál es la diferencia real? Los que hace realmente que sea un país rico es que la clase media es muy grande. O sea, la gente tiene una capacidad de compra, esa es la diferencia. Y digamos que las necesidades básicas de la población están cubiertas. ¿Qué son las necesidades básicas? Educación, vivienda y salud. Entonces digamos que toda esa población de alguna manera, en su gran mayoría, está cubierto. Eso hace que la capacidad de compra de todos los ciudadanos sea más grande. Los países en vías de desarrollo, pues esa solidez, por llamarlo, no se empresta. Entonces, ese modelo comenzó a fraguar. Hoy lo triste, y es la parte que hoy se está viendo mucho en la sociedad, y por eso digo el antes y después, es que esa seguridad que tenían los países del primer mundo se comienza a perder. Y hoy, en la historia de Estados Unidos y en la historia de Europa, que son los países, digamos, del primer mundo, nunca se había concentrado tanto dinero en pocas manos. El capital está en pocas manos. Antes uno hablaba de un tipo que era rico y hablaba de 100 millones de dólares y era riquísimo. Hoy hay personas que por persona tienen capitales del señor Slim, 70 mil millones de dólares en patrimonio. Que eso quiere decir que es toda la que tenemos todos los colombianos en deuda, ¿cierto? Personas como Bill Gates mismos, 70, 80, son cifras que yo creo que a uno no le cabe en el cerebro. Y eso es lo que hizo durante esa época de concentración del dinero, se concentró en muy pocas manos, al punto de que nunca en Estados Unidos se había hablado de pobreza, más que pobreza se me escapa la palabra. O sea, lo que quiero decir es que el crecimiento en la pobreza de Estados Unidos no se ha vuelto tan concentrado. Hoy estamos hablando hablan de que en Estados Unidos hay 50 millones de pobres, porque la concentración económica pasó a pocas manos. Eso hizo que el modelo se explotara, y hubo una crisis, entonces una revaluación de todo el modelo. Para ubicarlos, hagan de cuenta que usted está en una fecha cualquiera y tu casa, ¿cierto? Que los que tenemos casa la estamos pagando vale 100 pesos, para ubicarlos. Y al otro día, esa casa que valía para ti 100 pesos, vale hoy 60, al otro día. Y la deuda que tú tienes con el banco, ¿cierto? Porque estás pagando un crédito, es más alta que el valor de tu patrimonio. ¿Qué sales a hacer tú? Eso fue lo que pasó. Entonces digo, oiga, si esta casa, que es mi patrimonio, vale menos que mi deuda, pues tú la entregas, porque digo, yo ¿para qué sigo pagando esta casa si vale menos?
Pues imagínense que de la noche a la mañana eso fue lo que pasó. Un país que tenía una riqueza total tuvo que castigar en su patrimonio neto el 40% de su valor real. Y toda la gente se quedó literalmente sin casa, sin ahorro, porque ustedes, aparte de la casa, generan un ahorro. Entonces hubo una distorsión de todo el modelo. Estados Unidos sale y hasta ahora, después del 2008, hoy estamos en el 2014, y si ustedes leyeron el periódico de que ella comienza a tener un crecimiento económico real. Durante 7 años, Estados Unidos tuvo un problema de crecimiento económico. Europa todavía no ha salido del problema. Quiere decir que el mundo todavía no ha encontrado la solución. Con un problema adicional, el crecimiento de los países emergentes como China e India comienzan a perder crecimiento. El modelo comienza a tener problemas estructurales. Lo que vemos hoy, y lo digo abiertamente, es que no hubo una crisis económica, es una crisis social, es una crisis de valores. Porque lo que pasó fue que las grandes compañías se contaminaron y hicieron que todos esos problemas que teníamos nosotros de corrupción, de desarrollo, digamos, subvalorado, se contaminaran las grandes economías. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, por favor, sigue. Esto es lo que pasa. Entonces, ahí yo quiero unir ese tema en una cosa que aparece en el 2008, que yo me la encuentro en un viaje a España, a Europa, que me invitaron a una conferencia y me encuentro con un concepto de emprendimiento 2.0. Y es un librito muy interesante que después lo recoge Harvard y lo desarrolla como una estructura, una teoría hoy que la están estudiando en términos económicos. ¿Estás devolviendo? Por favor, me coloca la otra. Ok. Entonces yo quiero definir, para contextualizarnos todos, qué es emprendimiento social. El emprendimiento social es una forma de abordar la creación de empresas y proyectos de forma económicamente rentable, ojo, pero con el objetivo principal de resolver problemas sociales. Y ahí comenzamos a adentrarnos en el tema que yo les quiero dejar a ustedes en el corazón. Los emprendedores no podemos ver hoy solamente las empresas por profit o por la rentabilidad que generen, sino qué impacto social tienen. ¿Ok? Y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población de forma sostenible y ética. Esa es una definición que la estamos formulando. Por favor. Siguiente. ¿Qué es entonces un emprendedor empresarial? Que sobra decirlo, que ahí hemos leído muchos de esos resultados internos, tienen una meta y la meta es económica, ¿cierto? ¿Qué es un emprendedor social? Un emprendedor social es el que los resultados son externos, o sea, no mira solamente la parte de organización interna, sino ve el impacto alrededor de eso. Entonces ve todo el tema y el resultado puede ser económico o no. Y ahí tenemos que hablar de un concepto que lo vamos a ver más adelante que se llama sostenibilidad. Entonces nace un nuevo emprendedor. Y nace ese emprendedor que de alguna manera sí le interesa generar resultados económicos, pero mezclados también con los aportes sociales. Entonces, ese nuevo emprendedor tiene que crear modelos sostenibles y no dependiente de los aportes. ¿Cuál es el problema que tienen los modelos, digamos, sociales? Que dependen siempre de alguien que le aporta. Entonces vamos a colocar un ejemplo, y eso fue un negocio económico. Las grandes corporaciones económicas, llámense en X, no vamos a decir nombres, crean fundaciones sin ánimo de lucro que tienen unos impactos sociales. Pero esas fundaciones sin ánimo de lucro dependen de los aportes del gran corporativo. Y si el gran corporativo le quita esos aportes, pues la fundación se muere. Entonces, en últimas, la corporación tiende a hacer lo que hace el aportante. Y ahí pierde todo su fundamento social, porque no hay una dependencia directa. ¿Cuál es la idea? Que ese modelo tiene que ser autosostenible y sustentable a largo plazo.